Saludamos a esta hora de la mañana a don Rodrigo Gómez de la Torre, analista agropecuario, político y económico también. ¿Cómo está, don Rodrigo? Buen día. Conecte, active su audio, don Rodrigo. Decía entonces que están reaccionando la ciudadanía, nos dice, esa es la palabra correcta, no protestamos, no salimos a protestar y dejamos que sigan haciendo lo que les dé la gana. Mire cómo la ciudadanía va interpretando el tema y este programa lo hice justamente para eso. No contra este gobierno, no, contra todos los políticos que aspiran a llegar a un cargo y robarnos el futuro. Decía y comentaba que es importante la entrevista con usted porque estuvo en la reunión del sector empresarial en Quito, justamente analizando la relación de Ecuador-Colombia. Una de las cosas que me dejó impresionado fue la afirmación de la presidenta de la Cámara de Industria, si mal no recuerdo, la señora María Paz Gervis, que decía que por cada dólar se pierden $6 en la exportación de productos, lo cual contradice lo que el ministro de Comercio Exterior, el señor Jaramillo, dijo, que más bien el Ecuador salía ganando económicamente con esta guerra de aranceles, lo cual le desmiente a la señora Gervis. ¿Qué más se dijo allí, don Rodrigo? Solamente para que la ciudadanía interprete el tema y además en esta necesidad de generar empleo en el Ecuador, lo que se está haciendo es todo lo contrario, advierto. A ver, creo que es importante reconocer las guerras en general, nadie gana. Sea una guerra de armamento o una guerra comercial. Ajá. Cuando tú obviamente le disparas a un país vas a matar gente, entonces uno podrá sentirse ganador, pero al final del día tienes bajas de lado y lado. En el caso de la guerra comercial con Colombia, no es primeramente la primera vez. Esta de aquí es la cuarta vez en los últimos 15 años. La tuvimos en 2010, salimos perdiendo y perdimos mercados de producto manufacturado. En 2015 repetimos la hazaña con las salvaguardas y la misma historia. En 2017 se puso la tasa aduanera para combatir el contrabando y la misma comunidad andina nos dijo, eso de aquí es una medida que no es conveniente. Ajá. En este instante lo que estamos viendo son dos fronteras donde los transportistas no tienen trabajo, donde los comercios no tienen trabajo, donde los comedores, hostales han perdido espacios de generar economía, en donde la gente, la economía real no tiene con qué poner el plato en la mesa. Ahora, si pasas a la siguiente instancia, las exportaciones de Ecuador a Colombia, evidentemente se fueron a cero, o prácticamente cero, cuando te ponen un 50%. Entonces, aunque he escuchado al sector palma, por ejemplo, en la palma aceitera son 100 millones de dólares más o menos, que ya no están yéndose a Colombia, y ese producto que no se va a Colombia todavía no encuentra un mercado. Sí, puede irse a Indonesia, puede irse, pero es un puede irse, no es se está yendo. El caso del arroz, la misma situación, extremadamente complicada, porque también es el único mercado. Y más bien el gobierno ha tomado la decisión de absorber cerca de 20.000 toneladas. ¿Qué va a hacer con las 20.000 toneladas? Eso será harina de otro costal. Atún. El atún tiene varios mercados a nivel mundial, entonces los 150 millones aproximadamente tratará de ubicarle ya con clientes conocidos y donde ya tiene alguna referencia. Tableros de madera, entre 80 y 100 millones. Y así podemos seguir hasta entrar a productos como el frijol, que se produce mucho en Carchi, y que el mercado era Colombia. Pero más grave aún, y esta vez la parte que no se entiende y se cree que la balanza comercial es algo que por decreto se puede solucionar, es todos los productos que vienen de Colombia a Ecuador, y voy a comenzar con la gran cantidad de insumos agropecuarios para la producción nacional, que no es que uno
importancia uno a otro. El mercado binacional está ahí porque hay ventajas comparativas y competitivas en el caso de lo que va de Ecuador a Colombia, de igual manera en el caso de lo que viene de Colombia a Ecuador. Bueno, la si cercanía... no hubieran estas diferencias, no hubiera habido el mercado anterior. Claro, la cercanía de los dos países, tener una frontera común, trae consigo muchas ventajas, ¿no? A nivel logístico, de transporte, de precios, inclusive para abaratar la importación. Pero la gran pregunta es, el tema ideológico y político es lo que está incidiendo lamentablemente, y ha incidido, de acuerdo a lo histórico que usted nos ha recordado, don Rodrigo, el 2010, 2015, 2017, ¿verdad? Ha incidido lamentablemente en la relación con Colombia. Y no debe ser que un tema ideológico político influya en temas eminentemente comerciales, porque allí sale perdiendo el pueblo de ambas naciones, ¿o me equivoco? Nadie come de ideología, porque ni los mismos políticos comen de la ideología. Esa es la herramienta política para tener ocupado al pueblo, pero de lo que comen es de otras cosas. Ahora viene el tema. Cuando revisamos la situación con Perú, no he revisado balanza comercial, para serte honesto. Probablemente tenemos una balanza comercial positiva, pero Perú es un país que nos demuestra exactamente lo contrario. Es un país que nos dice, ok, la economía se maneja en este andarivel y va bastante bien, y la política, ok, hay que se maten los políticos. En octubre tenían un presidente, en diciembre me parece que ya tenían otro, y ahora para febrero creo que ya volvieron a cambiar. O sea, así es. La situación política peruana es hasta difícil de seguir por la altísima variabilidad. Sin embargo, la economía funciona, y eso es lo que al final del día importa. ¿Cuánta plata le llega al ciudadano? ¿Cuántos platos de comida se distribuyen en una economía liberada y libre? Eso es lo importante. Y yo respeto muchísimo los temas de seguridad, los comparto plenamente. La situación de inseguridad que vive el Ecuador ha sido atípica en la historia del Ecuador. Sin embargo, no podemos desconocer que lo que estamos viviendo en inseguridad tenga que agravarse con una guerra comercial adicional. De acuerdo. Ahora, en Perú no solamente que el tema comercial fluye, no obstante la situación crítica y política que vive Perú, también la justicia. Porque en Perú se advierte que hay justicia, tanto que hay algunos presidentes que están perseguidos por la justicia, hay otros que están presos por el tema de la justicia, y eso internacionalmente se lo ve bien, tanto que Perú sigue siendo, no obstante el desnivel político que viven ellos a nivel presidencial, sigue siendo un país donde el inversor va y mete sus reales. En Ecuador, en cambio, no ocurre aquello, y se agrava el tema con el tema económico. Pero el presidente de la República, Daniel Noboa, argumenta que le cuesta mucho al país tener un resguardo en la frontera norte, y por eso es que decide esta situación a efectos de tener recursos para mantener una vigilancia militar en la frontera, que es bastante extensa, y donde se ha determinado ya pasos ilegales del narcotráfico. Mientras tanto, Petro dice no, son ellos los que permiten el paso del narcotráfico, que no resguardan bien su frontera. Y en ese decir de cosas, estamos de por medio los ecuatorianos, los empresarios, los trabajadores de muchas empresas que dependen del comercio entre ambas naciones, don Rodrigo. Y están en la misma situación los colombianos. Ajá. Pero yo sí no estoy muy de acuerdo en esta situación en donde, ok, la droga se produce en Colombia. Hay un problema y está claro y está identificado, son datos oficiales, se está exportando desde Ecuador. Entonces, si el problema es un problema evidentemente binacional, tenemos que buscar aplicar lo que se suscribió dentro de los países de la CAN en materia de seguridad para combatir los problemas de inseguridad transnacional, narcotráfico y problemas de minería
Tal vez no esté funcionando perfectamente. Muchas veces los convenios de estos no son perfectos, pero son las herramientas que hay que impulsarlas y hay que evidenciar hacia las poblaciones y hacia la comunidad internacional qué es lo que está sucediendo. Me ha llamado mucho la atención en estos días que tanto Ecuador como Colombia, y no es que estoy defendiendo al señor que está de presidente en Colombia, por cierto, que creo que es cualquier cosa menos santo, los dos países curiosamente anuncian que van a hacer operaciones contra la delincuencia en conjunto con Estados Unidos, pero no, o sea, Estados Unidos por su cuenta con Colombia y Estados Unidos por su cuenta con Ecuador. No cabe. ¿Por qué no están los tres países? Claro. Esas son cosas que llaman mucho la atención, así como llamó la atención la nota de primicias de hace una semana atrás, donde se hablaba de operaciones conjuntas que el mismo Estado ecuatoriano desmintió. Ahora Colombia está hablando de que va a instalar un radar en Ipiales, dentro de un paquete de 7 radares. Ok, yo creo que hay que hacerlo, pero yo creo que también hay que preocuparse de qué es lo que está pasando en las relaciones binacionales. Y algo que lo he dicho y ha sido un poco polémico, pero es: sembrando pobreza no vamos a cosechar seguridad. Estamos sembrando pobreza en las fronteras, estamos sembrando pobreza en los países. Hay muchísimos empleos vinculados en riesgo. No estamos diciendo que se van a caer mañana, pero sí estamos diciendo que hay mucha gente que está vinculada al comercio bilateral entre los países, y un comercio que lleva desde hace muchos años. Yo entiendo que, como lo escuché a un analista económico, esta puede ser la estrategia Trump, porque es la presión hacia un país por temas arancelarios. Pero recuerdo que el presidente Trump el año pasado, cuando lanzó la arremetida de arancelaria hacia México particularmente, lo siguiente que hicieron tanto el presidente Trump como la presidenta Sheinbaum, estoy seguro que tienen diferencias ideológicas radicales. Se sentaron a conversar, pero conversaron y dialogaron, y mal o bien fueron subsanando sus discrepancias. La economía colombiana es 4 veces más grande que la economía ecuatoriana. Vamos a volver a salir perdiendo. No podemos seguir en estas situaciones tan complejas que no nos están llevando a construir país, sino por el contrario, están llevándonos a otros caminos y a otros andariveles que preocupan de sobremanera. La salida es el diálogo directo entre ambos mandatarios y que se pongan de acuerdo para superar esta situación, don Rodrigo. El pedido, guión, creo yo que hay que mencionar el término exigencia, es: suspendan las medidas arancelarias lo más pronto posible y siéntense a dialogar al más alto nivel. Esa es la alternativa. Como digo, si queremos ver los productos de exportación del agro, están siendo afectados. Si queremos ver los productos de producción nacional del agro, debido a que requerimos de insumos que vienen de Colombia, están siendo afectados. Vemos afectaciones al comercio, afectaciones a la salud, afectaciones a la producción de carne de pollo, afectaciones a la medicina, afectaciones a cosméticos, vehículos, repuestos, llantas, etcétera. No nos olvidemos que el Ecuador redujo considerablemente la producción de vehículos, y uno de los datos que podría darle: antes del 2015, el Ecuador exportaba vehículos a Colombia. Las salvaguardas nos cerraron el mercado. Y ahora ya la planta importante pues han migrado, han mutado, pero ya no son las mismas proyecciones y plantas que teníamos antes.
encontrar en las tasas arancelarias o en las tasas aduaneras o cosas por el estilo. Y hay que sumarle la cantidad de familias que dependen de los conductores del transporte de mercaderías. Hay que sumar las familias que dependen de los negocios, las comidas que se dan en la frontera. Es decir, una serie de circunstancias que ojalá el presidente Noboa y el presidente Petro tomen en cuenta para suspender estas medidas como usted lo plantea, don Rodrigo. Gracias por su tiempo y gracias aquí por explicarnos de las repercusiones negativas, lamentablemente, que esta situación trae para Ecuador y también para Colombia. Gracias a ti, Orlando, por el espacio y un fuerte abrazo. 7:26 minutos. Gracias a don Rodrigo Gómez de la Torre, analista agropecuario, político y económico aquí en OMC Noticias.